Los acontecimientos que estamos viviendo nos imponían la necesidad de contar con una palabra autorizada en este ámbito que es la economía, y por eso lo hemos invitado a Marcos Gallo, un economista, docente de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Facultad de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y además de docente de ella, es investigador del grupo de trabajo de esta Facultad de Ciencias Económicas. Marcos, bienvenido, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, el gusto es mío. Nosotros necesitamos, frente a la falta de conocimiento específico, ¿no es cierto?, de la economía, llevar una voz, me parece, en estas circunstancias, más calma, más, pero sin por ello desconocer que estamos en una situación económica delicada, ¿verdad? Sí. Más allá de los eventos que tuvieron lugar inmediatamente después de las PASO, que estos eventos hay que tomarlos entre paréntesis. Yo creo que el precio del dólar tuvo una sobrereacción, motivada quizá por un resultado en cierta medida sorpresivo de las elecciones. Creo que no yo por el orden, yo no creo que por el orden en el que se dieron los resultados, sino sobre todo por las diferencias, ¿no? Por las diferencias porcentuales. Creo que todos esperábamos en cierta medida, razonablemente, una victoria del Frente de Todos, pero no con las enormes brechas porcentuales que hubo. Bueno, eso generó una incertidumbre en el plano político, porque de acá a diciembre tenemos que transitar un proceso de transición en el que no se sabe muy bien qué medidas de política económica tomará el actual gobierno, y determinados actores o desconfían o no tienen preferencias, no ven con buenos ojos las medidas que eventualmente podría tomar el gobierno siguiente. Pero lo que pasó acá es que el dólar tuvo una sobrereacción. Creo que es algo muy coyuntural y que con el correr de los días esta sobrereacción se irá apaciguando y el dólar se terminará situando a un precio mucho más alto que el que teníamos antes de las PASO, pero creo que este proceso de devaluación desenfrenada en algún momento se va a apaciguar un poco. El problema de fondo acá es que esto sucede no por el resultado electoral en sí, que es el disparador inmediato, sino porque desde el comienzo de la gestión de este gobierno, ya desde diciembre de 2015, a pocos días de asumir este gobierno, comenzó a implementar un conjunto de medidas que desmontaba todos los controles que había en el mercado cambiario y financiero. O sea, el gobierno creó las condiciones para que hubiera una libertad absoluta para comprar y vender dólares y para ingresarlos y sacarlos del país sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de restricción. La extrema vulnerabilidad que hoy tiene la economía argentina está originada en esas condiciones, y que en algún momento podíamos tener un escenario de crisis complicada, difícil de administrar, es algo que muchos economistas venían advirtiendo desde hace mucho tiempo, no porque se dieran situaciones coyunturales puntuales, como por ejemplo, nada menos que el resultado de las elecciones presidenciales en este caso, sino porque estructuralmente el gobierno creó condiciones para que la economía argentina fuera, en términos financieros, extremadamente frágil. Siempre decimos nosotros, el esquema macroeconómico que montó el gobierno de Mauricio Macri es muy similar en sus fundamentos al que rigió durante la vigencia de la tablita cambiaria de Martínez de Oz, años 79 a 81, y el que rigió durante la convertibilidad, que es un esquema basado en el endeudamiento externo, excesivamente dependiente del endeudamiento externo que tiene como finalidad financiar lo que coloquialmente se conoce como bicicleta financiera, o en la jerga técnica se le denomina carry trade,
que es aprovechar un alto diferencial de tasas de interés entre la economía interna y la economía internacional, ¿no? Las tasas de interés en la economía interna, cuando se desregula completamente el mercado financiero, pasan a ser mucho más altas que las tasas de interés internacionales. Y esto permite hacer negocios endeudándose en el extranjero, ingresando recursos al país, valorizándolos financieramente en el mercado interno y después fugándolos. Y uno ve que hay una evolución paralela entre el endeudamiento externo y la fuga de capitales. Prácticamente la totalidad de la deuda que se toma es para financiar fuga de capitales, una fuga de capitales que excede la deuda original porque hay que agregarle a la toma de deuda inicial la rentabilidad de la operación de bicicleta financiera. Te invito a hacer una pausa. Ya volvemos. Por supuesto.